La Biblia manda a amar al extranjero, pero los estados necesitan orden. ¿Dónde termina la compasión cristiana y comienza la responsabilidad social? ¿Puede una nación abrir sus puertas sin consecuencias? La migración masiva es uno de los temas más sensibles de nuestro tiempo. Para algunos, oponerse es falta de amor. Para otros, aceptarla sin límite es irresponsabilidad. El cristianismo bíblico se mueve en una compleja tensión. Hospitalidad y justicia, misericordia, orden, dignidad humana o también el bien común. El desafío no es elegir entre compasión y legalidad, sino entender cómo ambas conviven a la luz de la Escritura. Hoy vamos a tener este hermoso debate sin consignas morales ni discursos de miedo. Hoy preguntamos con seriedad: ¿la migración masiva es una expresión de compasión bíblica o camino al caos? Bienvenidos a Fe Sin Filtro. Y como siempre nos acompaña Silvana. ¿Cómo estás, Silvana? Bien, muchas gracias, Román. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante y para ello también tenemos dos invitados, Alberto y Gelismar, que son de Venezuela y nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, Román, hola. Bien, Román, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar precisamente sobre la migración. Es un tema sensible para muchos, es un tema también que trae complejidades y, por supuesto, a la luz de la palabra de Dios. Y para ello, muchachos, yo no sé cuál de los dos me va a responder primero, pero ¿por qué migraron de su país, de Venezuela? ¿Cuál fue el motivo, la razón? Bueno, principalmente migramos en búsqueda de oportunidades, que suena como cliché. Sí. Pero precisamente en nuestro país en ese momento se estaba presentando para muchos la dificultad de tener oportunidades laborales, oportunidades de seguridad, oportunidades de una convivencia digna o amigable con un entorno, un ambiente que te permitiera tener ese espacio para eso, para convivir. Bueno, precisamente yo, como padre de familia, luego fui el que tomé la decisión, basado en algunas experiencias también, yendo a otros países primero, donde al ver esa otra cara dije, oye, mi país está en una situación complicada y no quiero esto para mi familia. Quiero darles la oportunidad de ver otro entorno, de ver cómo funcionan otras cosas, considerando que estaban en otros lugares mejor que en el lugar donde estábamos. Gelismar, ¿y por qué Chile? Bueno, primero fue una ¿Tenías decisión alguna bastante referencia? difícil, sí. ¿Ya? Sí. Yo tenía ya un hermano con 1 año aquí viviendo y fue difícil eso porque cuando mi esposo toma la decisión, ojo aquí que yo decidí migrar también bajo obediencia, Ya. porque no fue algo que yo quería hacer. Eso siempre lo traigo a colación cuando lo converso, porque fue en obediencia a mi esposo. Nosotros tomamos la decisión, él había viajado, como él lo había dicho, había viajado a varios países y se había dado cuenta de que realmente nosotros necesitábamos otro sistema de vida donde pudiéramos obtener tan siquiera los servicios básicos que era luz, agua y comida. Se le había presentado la oportunidad de México y también viajar aquí a Chile. Ya tengo un hermano que ya tenía 1 año aquí. Y decidimos porque un día nos sentamos a hablar. Yo había presentado una situación de salud y yo le decía a él, si nos vamos a México, me gusta México, muchas cosas de él, pero yo le tenía como temor por la inseguridad y por lo que siempre se ha hablado de México. Mis hijas estaban adolescentes y yo decía, no, si mi esposo se va a Estados Unidos, porque esa era la visión de él cuando salimos, y yo me voy a quedar sola en México con ellas, voy a estar sola y desamparada, decía. Pero recordé, bueno, que mi hermano estaba aquí y dije, no, si nos vamos a ir a Chile donde está mi hermano, porque si tu decisión es volver a viajar a Estados Unidos, que era el plan principal, yo no me voy a quedar sola, me voy a quedar con mi hermano, ¿verdad? Y si algo me sucede, mi hermano va a cuidar a mis hijas. Claro. Esa fue la principal razón por la que nosotros decidimos migrar aquí a Chile.
Oye, qué importante poder saber de que la oportunidad de cuando nosotros vemos, ¿cierto?, de querer el mejor bienestar para nuestra familia, poder tomar decisiones difíciles, o sea, porque la persona no se mueve sola, sino que mueve a su gente, mueve a su familia, y de verdad que en Chile hemos podido, al menos yo me siento de parte de poder cumplir lo que la palabra de Dios dice. Nosotros, ¿cierto?, dice la palabra de Dios que debemos cumplir este mandamiento con los extranjeros, como lo dice, amar al prójimo como a ti mismo. Claro. O sea, la gente extranjera que llega a nuestro país llega netamente porque también necesita una oportunidad de cambio, necesita una oportunidad de avanzar, necesita una oportunidad de vivir algo nuevo, y no solo para ellos, sino que también para la familia. Así que de verdad que nosotros, al menos yo he tenido la posibilidad de conocer varios extranjeros, Román, y obviamente con mucho amor de Dios y con el amor al prójimo. Y ustedes, chiquillos, bueno, en toda esta etapa que han estado acá en Chile, ya son varios años, ¿no? Sí. ¿Se sienten un tanto chilenos? Sí, po. Sí, porque Alberto porque el Alberto come más pan que arepas. Sí, hay cosas obviamente que uno se va, bueno, va asociando también, y se va dando cuenta que nuestros países como que tienen de todo un poquito en común. Claro. Entonces hay cosas que de pronto uno conocía, algunas palabras, algunos modismos, se da cuenta que aquí en Chile también se usan. Algunos se le pegan más que otros el acento. Claro. Algunos mantienen también el acento, digamos, hace esa mezcla de acento entre el de Venezuela, del lugar de donde es la región, más los modismos chilenos. Pero sí se empieza uno a sentir parte, sí se va haciendo parte. Bueno, uno empieza precisamente a tener un entorno donde empieza a ver las cosas diferentes, donde empiezas a probar comidas diferentes, y a medida que va pasando el tiempo, quizás al principio, y algunos venezolanos que siempre el tema de la comida es como... sí, es algo como que hay gente que se pega, no, que esto sabe aquí, sabe allá. Obviamente el entender que somos sectores diferentes, lugares diferentes, que hay miles de kilómetros de distancia, la tierra no es la misma, el aire no es la misma. Todo cambia. Todo cambia. Sí. Oye, mi pregunta es saber que una de las estadísticas que habla de los venezolanos es que los venezolanos hay un gran porcentaje cristianos. Sí. Ustedes cuando llegaron acá a Chile, lo primero que pensaron y pasó por su mente es buscar una iglesia cristiana. Sí, claro. Yo duré mucho tiempo tratando de buscar la misma iglesia de donde nosotros veníamos. No conseguí ninguna. Aprovecho para mandar un saludo a esa iglesia de Venezuela. Sí, la iglesia cuadrangular, la Federación Cuadrangular. Yo me congregaba en la iglesia Maracay 1. Ya. Bueno, agradecido de lo que aprendí allí, porque ha sido base para nosotros hoy día, cómo nos movemos, sabiendo que estamos en un lugar diferente, como decía Alberto, con personalidades, características muy diferentes. La comida, bueno, yo particularmente siempre me ha gustado comer de todo, lo que me pongan yo me lo como. A mí me encanta toda la comida chilena, no le hago el quite, no le hago el feo. Yo creo que eso también es muy importante de uno como extranjero, adaptarse al lugar donde nosotros llegamos. Me gusta, me encanta el pastel de choclo. ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Me encanta, no, sí, las humitas también me gustan. Entonces, son cosas que pienso nos ha ayudado a nosotros también como extranjeros aquí en Chile, nos ha ayudado a mantenernos, ¿verdad? Y a ver siempre lo positivo, porque es muy difícil. Chiquillos, ¿y ustedes han visto, digamos, el equilibrio entre legalidad y también la migración? ¿Cómo la ven ustedes desde su punto de vista? Porque si bien es cierto, hay una cantidad enorme de ilegales en nuestro país. Claro. ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva Y que muchas veces no no dejan muy bien puesto el nombre de quienes hacen las cosas como corresponde. Claro. Hay algo que tú decías con respecto al tema también como cristiano, porque una de las cosas que nosotros también, nuestra base, nuestro fundamento, y en este caso el mío, pues como cabeza de familia responsable, también fue fundamental pues en seguir en esta formación y en el proceso que Dios está haciendo transformando nuestras vidas. Claro. Entonces, ya cuando tú de alguna manera eres cristiano, estás en los caminos del Señor, en la etapa que estés, pero ya hay un cambio, una transformación en uno, tú empiezas a establecer fundamentos. Uno de los fundamentos que nosotros buscábamos y veníamos era también venir de una manera legal. Claro. O sea, hay principios que
Son inquebrantables. Sí, no deben ser negociables con nada. Claro. O sea, por No más que tranza. había la necesidad, Claro. tú no pensábamos hacer las cosas por el camino donde no correspondía. Entonces nosotros también evaluamos la oportunidad o vimos cómo ir de una manera legal. Yo creo que bueno, parte de eso es lo que algunas personas como cristianos, como tú bien lo decías, hay muchos cristianos y hay una marcada diferencia entre las personas que intentan hacer las cosas correctamente o legalmente en todos los aspectos y otras que no, porque nosotros hemos conocido personas que de pronto no han tenido la oportunidad, por decirlo así, pero bueno, siendo cristianos, Dios ha obrado también y ha abierto puertas para que las personas entren en algo más formal, más legal. Pero sí es un tema complicado cuando no está fundamentado en un orden. Bueno, eso digamos desde el ámbito cristiano, pero también sabemos que lamentablemente en nuestro país nosotros no estamos acostumbrados a algunas cosas que hoy día se dan, ¿verdad? Que es el sicariato, el secuestro express, cosas que nosotros veíamos en las noticias, pero que en consecuencia llegaron también producto de los migrantes, y en este Claro. caso Colombia y también de Venezuela. ¿Cómo lo ven ustedes desde ese punto de vista? Sabemos que igual no hay que generalizar, pero ¿cómo lo ven ustedes desde ese punto? Mira, apartando un poco el hecho de ser cristiano, pienso que es parte de lo que es la descomposición social que lamentablemente nosotros comenzamos a vivir en nuestro país, ¿verdad? Y obviamente nos ha arropado a todas las personas que no traemos ese mismo concepto, no vivimos de esa misma Claro. manera. Sí nos ha afectado. De hecho, nosotros donde vivimos, por lo menos yo siempre, y le he enseñado a mis hijas de pasar desapercibidos, ¿verdad? De no llamar mucho la atención. Claro. Porque eso nos ha traído también consecuencias a nosotros, que entramos legal, que estamos imponiendo, que no, por lo menos yo nunca he recibido ningún beneficio del gobierno, ¿verdad? Pero también estoy agradecida por no hacerlo, porque he podido solventar todas nuestras situaciones económicas, gracias a Dios. Claro. Pero sí ha traído una consecuencia muy difícil y también en esta parte yo me paro y entiendo la posición del país, ¿verdad? Porque es como que tú estés en tu casa y venga una avalancha de cosas y tú no sabes, no estabas preparado para Claro, esto. claro. ¿Me entiendes? Nosotros nos dimos cuenta desde un principio por el mismo sistema, cuando comienzas a generar tus solicitudes, de que Chile no estaba preparado. No estaba preparado para el boom de extranjeros, claro. No estaba. Entonces tenían leyes, bueno, porque de repente vino un extranjero y se quedó, se enamoró y se casó una persona. Pero que comiencen a llegar al país miles de personas en muy corto Claro. tiempo, las leyes no estaban tampoco preparadas De hecho, para nosotros eso. cuando llegamos acá, o sea, físicamente ya, nosotros llegamos justo en un momento donde apenas se empezaba a ver que iba a ser masivo o Claro, se empezaba a ver sí. ese cambio, porque no estaban los sistemas tan complicados ni siquiera la infraestructura, porque nosotros llegamos, recuerdo la primera visita que yo hice a una gobernación, en este caso la municipalidad, perdón, de San Antonio. La gente estaba sorprendida esa mañana y no abría las oficinas porque ellos atendían a diario unas 10 personas. Ujú. Y ese día habían 100 personas. Wow. Entonces, claro, el personal No estaba preparado. Eran 3 personas que atendían y decían, todos estaban preguntándose cómo atendemos hoy. Claro. Lo mismo en este caso lo vi en una oficina de una AFP. La oficina de la AFP no sabían las personas, no hallaban cómo atender porque eran 2 personas que atendían quién sabe cuántas personas al día. Entonces, claro, haber una cantidad tan grande y no empezar como a prevenir que, ok, no se sabía si eso era algo momentáneo Claro. o iba a prolongarse en el tiempo. Entonces, Claro. no empezar a tomar esas medidas en todos los ámbitos, obviamente colapsó el sistema. Y yo no justifico que haya personas que no intenten, pero sí se puso muy difícil la manera de legalizar, indistintamente sea por un tiempo prolongado, haya sido por un tiempo limitado, pero a algunas personas se le hizo muy difícil en un momento y aunque quisieran, no podían. Exactamente. Obviamente ahí abre una coyuntura con lo que tú estás diciendo. Claro. ¿Qué pasa? Lo decíamos hace un momento como
ya, ¿cómo nos ha ido como cristianos? También hemos encontrado una comunidad cristiana y Que las ha siendo apoyado, Claro, sí. venezolanos y no tenemos un común. Claro. Pero, bueno, así también obra el mal. En Oye, este caso, el mal también Alberto, se junta la con- migración que ha sido, por supuesto, masiva en nuestro país, ¿tú crees que beneficia o perjudica a los más pobres? Al chileno, dices tú. Claro. Bueno, yo creo que obviamente si no se controla o no se digamos, adapta quizás ciertas medidas con respecto a ordenar y a saber distribuir, quizás algunos sectores pueden quedar hasta un poco más olvidados porque se le va a dar más atención o más preocupación a otros. Hoy día el tema de la seguridad, yo creo que, bueno, con Pero es, por ejemplo, por los gobierno trabajos, nuevo. los sueldos, que Claro. los extranjeros cobran mucho menor que un chileno, y para el chileno que es empresario, que a lo mejor tiene una pyme y todo eso, es un poquito más bueno, ¿cierto? Pagar un sueldo un poco menor que a Claro. un chileno. Claro, eso afectó obviamente cierto nivel en el mercado, cierto valor en el mercado laboral. Pero también había como una especie de oportunidad o coyuntura para que precisamente eso entrara. Claro. Porque muchas personas, yo recuerdo que algunas personas empezaron con este tema de esos trabajos a cobrar menos Claro. que el propio chileno. El propio chileno, claro. Pero también el empresario obviamente se aprovechó, el empresario chileno se aprovechó de esta Obvio, oportunidad. claro. Que digamos de alguna manera en otras instancias quizás diría, no, yo no voy a participar en este tema porque yo voy a afectar a mí mismo, a mi misma comunidad. pues. Pero también como Gelimar se puede también ver que de repente de Venezuela vinieron tremendos profesionales. Sí. Yo me he encontrado, yo estuve trabajando más de 5 años en una empresa muy conocida acá en Chile, que es el Totus, y dentro de los que llegaban a trabajar había médicos. Sí. Habían personas muy profesionales que tuvieron que bajar un poquito su estándar de vida, ¿cierto? Claro. Y en Chile comenzar a recibir un sueldo que a lo mejor no les acomodaba. Mira, yo cuando llegué nunca dije que también, o sea, que tengo título universitario, Alberto tampoco, y mi familia, ¿verdad? Porque obviamente nosotros llegamos con una maleta, con muchas ilusiones, muchas expectativas de cómo nos iba a ir, Claro. ¿verdad? Y lo primero era conseguir un trabajo. A mí me costó conseguir un trabajo. Yo duré Pero casi ¿ustedes 5 llegaron meses. ¿En forma legal? O sea, Legal, por sí. el aeropuerto, digamos. Nosotros llegamos por tierra, pero Ya. entramos Pero por a la la- frontera y está, se me olvidó, ¿cómo se llama eso? Migración. Migración. Ya. La oficina de migración te sellan el pasaporte, ¿verdad? Ellos te dan esto de 3 meses, una Claro. visa de 3 meses. Ya. Una visa de 3 meses, ¿verdad? Como turista. Luego de eso, nosotros comenzamos a hacer un proceso de pedir otra visación para podernos quedar un año más. A nosotros nos aprueban esa visa, ¿verdad? Él, bueno, tuvo la bendición de conseguir trabajo rápido por el contacto de mi hermano. Mi hermano también ha sido una persona que entró legalmente, ha cumplido con toda la ley. Y bueno, tenía esas puertas y ayudó a mi esposo. Pero a mí me costó mucho. A mí me costó mucho conseguir trabajo y yo duré casi 6 meses sin trabajar. Entonces, para mí fue un proceso bastante difícil porque yo no sabía muchas cosas. Yo nunca he trabajado en empresas, nunca había trabajado en una oficina, en panaderías. Yo era docente. Claro. Entonces, claro, de eso a donde nosotros llegamos, porque nosotros vivimos en Casablanca, entonces era un pueblo, nosotros venimos de ciudades, centros comerciales y ¿Tú todo sientes eso. que ahí hay responsabilidad de parte de nuestro país, digamos, en recibirlo a ustedes y no a lo mejor darle la oportunidad por la profesión que tienen? ¿O Claro. es parte, o sea, es parte de lo que No, ustedes bueno, vienen es que el dispuestos deber a ser- asumir? El deber ser es que nosotros hasta esa parte de los estudios los regularicemos. Pero para nosotros no era la prioridad en ese momento, sino conseguir el trabajo. trabajo. Era el Era sostén. vivir, era Claro, vivir. era vivir. Sí, era establecerte, era Exacto. buscar un lugar donde estar con tu familia. Eso. Era Porque encontrar- traíamos tener- 2 niños darle como adolescentes. la fuerza a la vida, claro. Claro. Entonces, claro, yo comienzo, he hecho de todo. Trabajé limpiando casa. Hasta el sol de hoy estoy agradecida de la persona que me dio esa oportunidad. Le lavaba su ropa, planchaba, cosa que no hacía en mi país porque no me gustaba planchar. Cocinaba, le atendía a su bebé, pero agradecida de esa persona. Claro. Luego comencé a trabajar en una empresa, hacía 3 turnos
en mi vida había usado zapatos de seguridad, uniforme. nunca había trabajado por turno. Después me tocó trabajar en las parras, recolectando uvas. Ese trabajo sí de verdad que me quitó el Cansador. sombrero delante de las personas que vive de eso. Ujú. Del chileno que vive de eso, que se acostumbró a vivir de eso. Y bueno, hasta ahora que estoy en la empresa donde trabajo, una empresa de alimentos, pero ha sido eso, no fue nuestra prioridad. Hay muchas personas también por nuestra edad, nosotros traíamos 2 niñas adolescentes que teníamos que sustentarlas, darle un techo, darle una Claro. seguridad y por eso no fue nuestra prioridad. Es que eso es importante porque cuando nosotros, bueno, en este caso un extranjero toma la decisión de salir de su país, es cambiar todo, es cambiar Claro. costumbres, Sí. las formas, las celebraciones, la Todo, vida, el trabajo. Es difícil tomar una decisión así, Alberto. Yo creo que todo eso también parte por una palabra de Dios, confiando en que si tú vas a tomar una decisión, Dios tiene que de alguna forma, porque contarles que Gelismar y Alberto son cristianos, ¿cierto? Ellos pertenecen al ministerio La Casa Curacaví, y bueno, y ellos siempre conociendo al Señor. Uno toma estas decisiones, pero uno confía que Dios de alguna forma, cuando hacemos las cosas en obediencia y en orden, Dios tiene que abrir las puertas, Alberto. Claro, y que nos ayuda también a tomar las decisiones más correctas, porque quizás la realidad de algunas personas o la necesidad, a veces nosotros hablamos de la necesidad de una perspectiva muy material, Claro. pero cuando nosotros colocamos la necesidad en manos del Señor, que es el que conoce nuestro corazón, que es el que sabe lo que realmente necesitamos, porque como te decía, hay ideas de, no, yo quiero un mejor espacio, hay personas que dicen, no, yo quiero un mejor estatus, no, hay personas que dicen de pronto, no, yo quiero un mejor... Mira, a mí me sorprendió o me ha sorprendido una oportunidad, una persona que me dijo, Alberto, mira, yo voy a ir, o sea, llegué y a mí lo que más me impresionó de Chile es que puedo salir y comprar un pan y comer un pan con jamón Ujú. ahí al lado. Y voy al otro lado, o sea, para él en ese momento, lo digo de esta manera, que viene a mi mente, era como que, oye, había una aflicción en su corazón con algo que Tan quizás sencillo. Para nosotros para es nosotros es tan Claro, sencillo claro. y con eso llena. Pero como te decía, muchas veces muchas veces no. Nosotros cuando colocamos verdaderamente nuestra vida o nuestra disposición a que sea Dios que obre, no es que Él va a hacer las cosas, sino que nos va a ayudar a ver eso, a tomar una buena decisión, un buen camino, que a pesar de las adversidades uno igual siempre busque salir adelante, que si para algunos tienen, no sé, a alguien se le presenta una dificultad, uno tomar eso quizás como un ejemplo y pedirle al Señor que le dé dirección en eso. Entonces, eso fue fundamental o ha sido fundamental. El cristiano, bueno, tenemos como prioridad, ¿no? El amar. Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos definitivamente. O sea, no dejen de hacerlo aquello, pero lo más importante es que podamos amarnos unos a otros. Bajo esa circunstancia, la migración es parte también fundamental del cristianismo. Claro. La xenofobia, bueno, también me imagino que han tenido algún capítulo en su vida acá en esta estadía en Chile. Pero si bien es cierto, tenemos todo esto para poder dar la oportunidad a otros, al extranjero, sobre todo bíblicamente. Pero en nuestro país se ha producido también lo que decían ustedes, la forma masiva, o sea, el desorden, lamentablemente la ilegalidad. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo lo enfrentan ustedes cuando ven de su propio país, ¿no? Venezolanos que están infringiendo un poco y lo están a ustedes generalizando en cuanto a lo que se está viviendo hoy en nuestro país? Bueno, realmente es muy triste. A mí me aflige mucho eso y en una ocasión hasta dejé de ver noticias porque cada vez que seguro es un venezolano, Claro. viene a nosotros y eso quizá lo voy a decir, pero hay mucha gente que no le gusta, pero es vergonzoso, es vergonzoso. Y eso habla también un poco de lo descompuesto que estaba nuestro país a nivel social, familiar, Claro. porque lo que están haciendo era lo que ellos hacían en el país, en nuestro país. Ujú. Lo que nosotros a diario vivíamos, la inseguridad, es lo que prácticamente se ha apoderado aquí de Chile. Y obviamente, como dices tú, eso, todo se volvió una masa y explotó. ¿Por qué? Por la misma forma en cómo se estaba viviendo desordenadamente en el país. No sé qué ibas a decir. No, que Tom. como tú, y como hablábamos hace un momento con ciertas partes de esta cultura que se ha mezclado, o las culturas cuando Sí. se mezclan.
Obviamente, si tenemos Se han cosas potenciado. en común en la comida, vamos a hacer una fusión en la parte de la Claro. comida. Pero lamentablemente también si hay una fusión o hay un escenario también posible para quizás en este caso la delincuencia trabajar, los diferentes problemas que se han venido con el tema de la migración, también se ha encontrado esa afinidad para hacer Y las una, cosas. y una de las cosas que fue muy notoria, el cambio, porque, bueno, es delicado decir la palabra, uno tiene mucho cuidado con decirlo, pero la delincuencia es muy distinta a las formas que Sí. en Chile de alguna forma estaban Estaban. moviéndose. Claro. Entonces, cuando uno ve estas formas de las motos, de los asaltos rápidos y todo eso, uno dice, wow, esto Claro, no es... de los secuestros y Claro, todo. esto no es del país. Claro. Entonces, Claro. vemos que de alguna forma eso se dio fuertemente en nuestro país y se comenzaron a marcar ciertos el nombre de venezolano y el temor y el miedo. Y entonces, y ahora... Y somos juzgados. y son juzgados todos por igual. Todos Claro. por igual. De repente, bueno, la venezolana que le quitó el marido a la O sea, otra, todos entonces lo todas somos así, generalizan, todos claro. lo generalizan, ¿verdad? Y Claro. no todos somos así. No, eso sí, nos ha traído muchas consecuencias hasta nosotros mismos. Pero ¿cómo lo enfrentan ustedes esa realidad? Digamos que, como te dije en un principio, nosotros no estábamos acostumbrados a ciertas cosas que se dan, sobre todo en la parte de la inseguridad. ¿Cómo lo enfrentan ustedes? ¿Ustedes lo hablan en su comunidad cuando se reúnen, digamos? Porque me imagino que se Claro. reúnen, ¿no? Sí. Poco. ¿Sí? Sí, Se reúnen más con chilenos. Sí, no, Sí, sí, oye, sí. y quizás, y sé que hay personas que lo comparten. Sí. Lo he hablado abiertamente con personas y lo comparten. A veces preferimos no juntarnos con todo tipo de paisano, aunque suene feo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente yo, por amor a ellos también, Claro. por amor a mi familia, por amor propio, precisamente para que generar para no seguir generando esta forma en que nos ven. Esta atención. Sí. Claro. No, es complicado ahí el tema porque yo sé que hay muchos venezolanos que vienen de familias muy bonitas. Nosotros hemos tenido el privilegio de conocerlos a ustedes, de compartir con ustedes. Hay gente muy bonita que quiere venir a Chile a hacer bien las cosas. Sí. Que Y tiene años haciéndolo, claro, y que viviendo. tienen años en Chile y que quieren solo la oportunidad de poder, cierto, avanzar, de poder crecer, de poder encontrar trabajo, de poder aportar al país Sí. también, no solo Claro. venir a destruir, sino que aportar. Hay muchos venezolanos que están entregando sus carreras, sus profesiones, ¿cierto? En alguna forma en distintas áreas en nuestro país de trabajo y por supuesto como profesional. Entonces, de verdad que hay que destacar esas lindas personas que también nos acompañan. Claro. Chiquillos, bueno, nosotros estamos en una transición. Chile está cambiando, digamos, en forma la política, ¿no? Sí. Pasando de un gobierno de izquierda que se asomaba un poquito más a lo que ustedes tenían como con Maduro. De hecho, eran muy amigos, al parecer. Y ahora nosotros estamos entrando a otra área, digamos, de la política, que es la derecha. Ya que ven también y que la migración ha sido parte, pero como un caballito de batalla que ellos Claro. han tenido en su discurso, donde dicen, bueno, cuando asumamos, le pedimos al extranjero que por favor, si tiene la posibilidad, que se retiren solos, o si no les va a caer todo el peso de la ley. ¿Eso para ustedes les da miedo? ¿Sienten la necesidad, digamos, de irse o tratar de legalizar a sus familias? ¿Cómo lo ven? Desde Bueno, ese mira, punto de vista. nosotros, gracias a Dios, toda nuestra familia está legal. Mi papá, Ujú. él sí no está legal de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Porque él se le presentó una situación en Venezuela, cayó en depresión, ¿verdad? Y su ex esposa ya me llama un día y me dice, tu papá está mal. Ujú. Tenía días que no salía de la casa, días que no comía. Entonces, mis hermanos tomaron la decisión de traérselo rápido. No tenía el pasaporte vigente. Mas, sin embargo, cuando él entra aquí, nosotros hicimos todo el proceso, ¿verdad? Porque a él le salió su carta de expulsión
pero nosotros pudimos demostrar que él tiene arraigo al país. ¿Por qué? Porque nosotros somos 4 hermanos, los 4 estamos legales, estamos casados, tenemos ya familia chilena, porque yo tengo sobrinos nacidos en Chile, tengo 2 nietos hermosos chilenos. Sí. Entonces, él tiene ese arraigo y nosotros comenzamos ese proceso. Él le dieron su carta de expulsión cuando él presenta todos los papeles que el abogado le pide. Dice, bueno, esta carta de expulsión queda sin efecto. Y una vez que esta carta queda sin efecto, él se le traba el trámite. ¿Por qué? Porque él no tiene pasaporte vigente y no puede legalizar la carta que le dieron para presentarle al tribunal. Entonces él quedó atascado en ese proceso. Más sin embargo, bueno, con todo esto que está pasando sí nos genera temor, ¿verdad? Pero también confiamos en que Dios pueda meter su mano y terminar, porque es un último tramo, por decirlo así, lo que a él le falta. Pero también conozco otras personas que están ilegal, ¿verdad? Que se vinieron, porque también esto pasó. Esto fue algo como pasó también cuando empezaron a irse por el Darién, que fue como una moda. Me voy por el Sí, Darién. a veces nosotros nadie notamos que a buscó veces hay la como una manera de especie ver de cómo entrar campañas. legal, ¿me entiendes? Claro. Porque eso también pasó. Que me voy por el Darién. Me voy, o sea, yo no sé, tendría que vivirlo, no puedo opinar tan profundamente, pero para exponer a un niño a pasar por el desierto Claro, de noche complicado. es complicado. Mucha gente ha fallecido en esa. Mucha en ese gente, pasado. claro, en el paso del Darién. Entonces se fue como formando esa especie de moda, de bueno, voy a hacerlo de esta forma, sin pensar y medir las consecuencias de lo que eso podía traer, porque fíjense ustedes todo lo que ha pasado ahora todas las personas que están ilegal, de alguna manera, si entra en vigencia lo que va a establecer el nuevo presidente electo, entonces, ¿qué va a pasar? Que toda esa gente va a tener que salir del país. Claro. Pero este es ¿verdad? un tema, Y entonces, es un tema bien complejo porque hay Claro. experiencias también de otros países que quizás no se miden. Y hay una cosa que ha afectado también mucho y ha sido la información precisa y la información concisa quizás de las cosas. Porque una de las cosas que generó muchas veces esta ola masiva, como dice Elismar, de que personas llegaron porque por la desinformación, todo el mundo creía lo primero que salía y actuaba en base a eso. Claro. Pero por lo menos hoy día yo creo que es súper importante que se dé la información y uno tenga la responsabilidad de buscar también la información más precisa. Se especula mucho de cosas como que la gente tiene que salir, qué tal, pero Que ¿quiénes todos los tienen que venezolanos salir? tienen que ¿Por salir qué del tienen que país? salir? ¿En qué Pero hay un condiciones orden, porque yo están? creo que ahí el respaldo también del gobierno de Chile tiene que ser importante. O sea, si ustedes están haciendo las cosas Claro. con orden, lo hicieron legalmente, ¿cuál es el respaldo que el gobierno le da a ustedes? Obviamente cualquiera que esté haciendo delincuencia, que esté ilegalmente en el nacionalidad país, que sea de la del- nacionalidad que tiene sea, que- porque en nuestro país no solo venezolanos, tenemos colombianos, haitianos, ¿cierto? Hay muchas personas, pero todo aquel que hace las cosas incorrectas, Claro. que no hace las cosas como debe, como la ley de cada país tiene. Claro. Obviamente, en un cambio de gobierno y en una solicitud como se está realizando en estos momentos en nuestro país, obviamente tiene que tomar sus cosas y regresar a su país. es que para eso existen las leyes y las Claro, leyes sí o se sí hay que respetan. cumplirlas y hay que respetarlas, porque es como tú estás en tu casa y tú estableces en tu casa, Claro. mira, aquí se come a esta hora, se desayuna a esta hora, se almuerza a esta hora, se toma once a esta hora. Asimismo, el país está haciendo valer su normativa y eso nosotros tenemos que, nos guste o no nos guste, tenemos que cumplir. Entonces, los que están ilegalmente, Gelismar, Alberto, tienen que irse sí o sí, no esperar que el gobierno les diga nada, no esperar que se arme esta trufulca o este enredo que puede armarse donde empiecen como ha sucedido en Estados Claro. Unidos, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto cómo las fuerzas policiales en Estados Unidos toman a la gente en sus trabajos, donde ellos se puedan encontrar, si los pillan en la calle, los toman y los sacan. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que, bueno, todo aquel que tenga demostrable o sustentable el arraigo al país, como por ejemplo en el caso de mi papá, porque también mi mamá está, pero mi mamá entró legal, mi mamá sí solicitó su visa desde Venezuela, que tardó un poco, sí, pero ella entró legal. Entonces, mi opinión muy personal es que si uno puede demostrar ese arraigo, háganlo por las vías legales. Y lo que siempre hemos hecho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tuviste 4 años antes
para poder haber hecho algo legalmente. Si no lo hiciste en este tiempo, no lo vas a hacer en estos 3 meses. Claro. Entonces ya ahí se le complica a la persona que si vamos a comenzar a vivir, porque obviamente también hay que ver algo que si el vecino tiene rencilla contigo porque tú te hiciste algo que Sí, no es te muy gustó, delicado entonces va a venir, mira, él está este ilegal. tema de la- Entonces, no esperar que pasen ese tipo de cosas, sino buscar la manera de hacer lo más conveniente para uno como individuo y también si tiene hijos, Claro. para sus hijos. No, y ordenar las condiciones. Claro. ¿Por qué? Porque hablamos de eso. ¿Qué ilegalidad en qué sentido o cuál tipo de ilegalidad? Porque no se acepta o no se permite incumplir con las leyes. Ilegalidad es no tener el carnet de El identidad. carnet de El identidad. carnet de identidad, claro, en este vigente. caso Chileno. vigente o chileno, claro. Claro. Pero también, como decías, Elismar, pues evaluando mucho las condiciones reales y la situación, porque hay muchas personas también que quedaron con trámites a medias cuando el Sí. sistema colapsó, que de pronto por la desinformación o por los cambios que hubieron también en la ley muy rápido y no tan claro. Entonces, como que ordenar primeramente esa parte, cuáles son los parámetros, cuál es la ley como tal, en dónde la ley se está realmente incumpliendo. Yo creo que va bastante como responsabilidad parte del gobierno, primero hacer este ordenamiento de su sistema migratorio, actualizar por las condiciones que se han dado, quizás condiciones de la ley, y bueno, y ahí empezar como quien dice a hacer el filtro, pues. Pero sí, mira, una de las cosas que digamos, el presidente electo de nuestro país lo que quiere hacer es tipificar Claro. Claro. ¿ya? Esto como delito, en la Claro. ilegalidad, para poder sacarlos de nuestro país. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque me imagino hay familias, hay conexión, digamos, de amor también en todo Sí. esto. Y viviendo esta realidad, me imagino que ustedes están en un cierto grado de preocupación, ¿no? Con todo esto que se va a sí, dar. con todo y Sí, todo. porque Elismar no dice todo- que estamos no todo legal, el mundo, no pero todo el mundo, pero también hay algo, no todo el mundo que entró ilegal viene a dañar el país. Ujú. Hay mucha gente que entró ilegal también por ciertas condiciones, como decía Alberto, por el mismo sistema colapsado, porque de hecho yo tengo ese ejemplo. Yo fui la segunda que llegué de mi familia y fui la última que obtuve la permanencia definitiva. O sea, anualmente llegó mi otro hermano, después llegó mi mamá, y todos ellos tienen la permanencia definitiva primero que yo, que llegué hace años atrás. Entonces ahí tú también te das cuenta de que el sistema no está funcionando como debería. Las respuestas que debe dar extranjería en 6 meses nunca se han dado en 6 meses, eso nunca se ha cumplido. Entonces, Claro. a eso también yo pienso que el gobierno debe enfocarse en si realmente extranjería está cumpliendo el plazo que dice la ley, porque eso sí está establecido, que debe ser. Si son 6 meses, porque está tardando tantos años. ¿Cuánto tiempo te demoraste, Casi Gelimar? 3 años. Casi 3 años. la respuesta sí, la respuesta empezaron a ser desde años a ninguna. Exacto. Pero sí, todo eso va como a fortalecer o poner más robusto este tema. Con respecto a lo que dice Román, de que sí hay cierto temor, particularmente, digo, sí, hay cierto temor en algunos familiares o, como dice Elismar, en que te encuentren cualquier, como dicen aquí, pelo en la sopa. Claro. ¿Por qué? Porque en estos días por lo menos veía y personas que me decían, oye, Alberto, ¿sabes qué? Yo ya tengo tantos años en el país, ahora estoy pidiendo una nacionalización y resulta que un día me pusieron un parte por mal estacionado y me están acusando que el parte me está negando la nacionalización. Entonces hay O que, sea, todos hay los que errores hilar... que pueden ustedes cometer, infringir Claro, la pero ley hay- y todo eso hay que les hilar- ayuda negativamente para poder ustedes ser legales, para hacer sus trámites, Sí. para que Hay tengan que hilar todo lo que fino, necesitan. como también se dice acá, Claro. con respecto a eso. ¿Por qué? Porque también vemos la otra cara de la moneda. Como hay personas, si se ha visto en las noticias, personas que han tenido una apariencia o han tenido una vida bajo la normalidad y la legalidad y resulta que tienen y cometen acciones delictuales como en lo oculto. ¿Por qué? Porque precisamente han podido viciar de alguna otra manera ciertos sistemas o vulnerar algunos sistemas. Entonces ahí es como esa especie de Y ahí injusticia. se han cambiado nombre. Se han cambiado nombre, han comprado una identidad y entonces ese Claro. tipo de cosas también. Por eso te digo, yo sé aquí, mira, aquí en Chile
a ti con ingresar tu root en internet, ahí tienen Te saben Todo tu tu historial. mucha información. Entonces, con respecto a eso, sí, es como que este tema de que las personas que de alguna manera están ilegal, pero ¿qué tan ilegal? Claro. Si lo vemos como otros países, como por ejemplo Estados Unidos está ya vamos a decir, en su límite de estar sacando a los extranjeros, pero sí se nota también que ellos están, por ejemplo, buscando primero todo aquel que tenga una condena pendiente, todo Claro. aquel que tenga algún delito, y así hasta, digamos, Yo lo más pienso sencillo. yo que pienso que también hay múltiples factores que ellos pudieran utilizar, porque por ejemplo en estos días veían un matinal que decían que tienen contrato y tienen RUT, pero ¿cómo van a tener RUT si es ilegal? Sí lo tienen. Lo tienen, claro. Porque la AFP te da un RUT para tú poder imponer. Un RUT provisorio un para RUT poder- provisorio para poder imponer. Mientras tú te mantengas en la estadía Exacto. en tu país. Y en tu país. mientras el sistema nacional te da el RUT que va a ir en tu carnet. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras tú estés imponiendo, tú puedes ver a esa persona, esta persona puede aportar al país. Ah, bueno, Alberto Sí, Nieves, que mira, entre- sí, él entró ilegal, pero sabes, él está imponiendo en la AFP, tiene FONASA, bueno, no Claro. tiene ningún... El trámite para él ahora va a ser claro. el siguiente. Pero, Exacto, a porque- veces yo veo la noticia y digo, no, que la persona tiene que salir, pero de alguna otra manera, presidente, ¿en qué sentido o Claro. qué persona en su sano juicio, Claro. tratando de buscar la oportunidad de salir de su país, va a decir, ya, yo voy a salir? No es que no garantice de nuevo la entrada, pero si desde aquí de alguna manera se empieza a hacer ese filtro y a ver quiénes son elegibles para que se queden, sería una darle buena la herramienta. oportunidad. Perfecto. darle la Y yéndonos oportunidad. a otra área, chiquillos, en las iglesias. Ustedes encontraron un lugar, la iglesia se transforma, ¿cierto? En puerta abierta, un lugar donde te da refugio, comunidad, apoyo social, te puedes educar un poco, no solo en lo espiritual, sino que también Claro. en lo que la iglesia lleva, ¿cierto? Ayudarte un poco a conocer más el país, pero también esta relación de Dios, de cristianos dentro de Chile. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, a mí particularmente cuando yo salí de Venezuela, el Señor me habló en 2 ocasiones. Uno, me dijo que me iba a bendecir por mi obediencia, porque yo me sujeté a lo que decía mi esposo. Claro. Y lo otro que me dijo el Señor era que a donde yo fuera, Él irá conmigo. Y yo siempre me paré en esas 2 palabras y creo que el lugar donde estamos nos trajo el Señor. Perfecto. Sin buscar más respuesta, fue Dios mismo el que nos llevó a ese lugar. Y esto nos ha ayudado y nos ha abierto mucho el pensar, El conocer, como dice Silvana, conocer claro, más y conocer otra otra parte, otra cara también de Chile, ¿verdad? Sí. El roce diario con la persona, el amar a la Y persona. saber que el Dios de Venezuela, el que estaba en Venezuela, Claro, es el está en mismo todo que lugar, está aquí, y el que está en claro. Chile, claro. Exactamente. Oye, pero mira, volviendo un poco, sí, tenemos que hay un solo Dios, ¿verdad? Y en Sí. eso todos coincidimos en todo esto. Pero volviendo un poco a lo que estábamos hablando sobre la política, sobre la migración, lo que se viene ahora para nuestro país, ¿ustedes creen, cómo lo ven? Porque me imagino que también hay conversaciones, como dices tú, con los paisanos. ¿Cómo lo ven los que están en forma ilegal? Digamos, no tan solo a lo mejor donde ustedes viven, sino que también en la región metropolitana. Claro. ¿Hay alguna sensación de inestabilidad en ese sentido? O sea, yo he percibido en algunas personas también la preocupación cuando hay algún actuar de la ley, por decirlo así. Llamemos fiscalización, llamemos, viendo el modelo de Estados Unidos, de una especie de policía de migraciones, por decirlo así, que actúe de manera a fiscalizar, a buscar y a indagar. Sí existe esa preocupación que la persona decir, y muchos venezolanos, aunque no lo parezca, muchos venezolanos también somos más, un poco más tranquilos en el sentido de decir, yo no me voy a buscar un problema, yo prefiero irme quizás antes de buscar un conflicto o tener un conflicto, ¿verdad? Pero eso es como la precisión en algunas personas. Nosotros sí conocemos personas que están bajo una legalidad,
algunos, como dice mi esposa, que quizás están con algún tipo de trámite y quizás algunos que no tienen ninguno de esos tipos de trámites. Entonces, cuando yo por lo menos conozco varias personas en ese caso, el que no tiene ningún tipo de trámite está como que, bueno, yo, si me dicen que salga, me voy. Claro. No está. Como resignado. Porque también, mira, yo te digo que eso va bastante a lo que tú hayas no solamente invertido, sino el propósito por el cual uno haya venido. Claro. Por lo menos en el caso de nosotros, para mí es muy difícil ya teniendo un arraigo, como me dijo alguien estos días, Alberto, y es que ya tú tienes raíces, porque tú llegaste a este país y ya tú tienes raíces, tienes 2 nietos, tus hijas tienen también, una tiene casi la mitad de su vida o una cuarta parte de su vida siendo chileno, o sea, su formación entre adolescente y adulto es chilena de un país. Ya tú tienes un trabajo donde tienes cierto tiempo, tienes proyectos, tienes planes, tienes una comunidad en la iglesia y todo esto. Obviamente para mí el pensar, sí, voy a salir o me tengo que ir, no es tan así. Aparte que el país no me ofrece a mí las Y condiciones. según lo que las palabras o las declaraciones que ha hecho el nuevo presidente de nuestro país, el presidente Kast, que los va a sacar uno a uno. Bueno, sabiendo que la política se basa en ofrecer cosas que quizás no puedan cumplir. Claro. Y para agradar quizás a algunos, sector. para generar también ¿Y tú piensas que Kast ramas no de va a cumplir pensamiento. eso? No lo va a cumplir quizás en la manera que lo expone. Quizás en pocas de las declaraciones que he visto con respecto a eso, o en las declaraciones que he visto, sigo fundamentando que hay un desconocimiento profundo de la situación como tal. Se está viendo solamente el problema, sí, de la delincuencia focalizado en Santiago, focalizado en algunos sectores que se marca uno más que otro. Ya, pero es que ese es un tema sí o sí de seguridad del país. Indistintamente la persona que sea o el país o la nacionalidad, es un tema de seguridad del país. Sí, porque ahí se produce una contraopinión, ¿cierto?, con el presidente de Venezuela, donde también el presidente de Venezuela indica no me toque a los venezolanos. Entonces se provoca ahí un desacuerdo claro, también tremendo. para favorecer, ¿cierto?, o para déjenmelo agradar a ahí donde algunos. están, pero también las decisiones que el presidente Kast va a tomar en respecto a este tema. Obviamente yo creo que ni siquiera mirando a todas las personas que sí están legales y que están haciendo las cosas bien, Claro. sino que por la delincuencia o por la situación complicada que se está Mira, viviendo en el país. y es un tema, bueno, tomando en cuenta lo que él ha dicho, ¿verdad? Porque cada día que habla dice le quedan no sé cuántos días, los lleva muy contados. Pienso que él debería generar un plan para ver cómo solventar esta situación sin que salgan perjudicados muchas Quienes han hecho bien las personas, cosas, quienes claro. han hecho bien las cosas. Porque tampoco, veamos también, los sacas, pero van a quedar en la frontera porque Perú tampoco los va a dejar entrar y eso ya lo estamos viendo. Hay gente que quiere irse porque sí dice, bueno, antes, como decía Porque mi entra el esposo, temor, el miedo. claro, antes de que claro. me saquen, pasar un susto, una cosa, estar detenido, mejor me voy. Y hay personas, pero no, llegan a Perú, pero Perú no les va a dar la entrada. ¿Por Oye, qué? ¿y la Porque compasión? tienen el temor también de que se queden. ¿La compasión ustedes cómo lo ven? ¿Es con orden, sin orden? La compasión. Ajá. Yo creo que la compasión también debe tener un poco de orden, dependiendo de cómo la enfoques también, porque a veces tenemos compasión, pero permitimos, Y en ese según sentido, la emoción de nosotros, Ajá. sea ¿y cómo lo abusada. ven ustedes lo que hace estas declaraciones que ha hecho Kast? Que implantar el orden, inclusive a veces todos tienen miedo con violencia. Hubo una palabra que dijo un alcalde de un municipio que cuando lo escuché yo dije, gloria a Dios por lo que dijo, porque él se enfocó y dijo, esto es cuestión de humanidad, ¿verdad? Porque ciertamente, uno, fortalecer las leyes del país. Porque algo que pasa que tampoco veo que es correcto es que una persona robe 20,000 veces, tenga 20,000 entradas a la cárcel y otra vez está fuera. No. Esas leyes tienen que, ¿cómo se llama esto? Fortalecerlas, Claro. ser transformadas, ¿verdad? Y también hay fundaciones donde ustedes también como extranjeros dentro de nuestro país se pueden ver guiados, apoyados, Claro. ¿cierto? Guiados con este tema, porque Mira. también es complicado para ustedes que han querido tomar una decisión, han hecho las cosas como corresponde, han sido legales en todo y que de repente así como que, listo.
tienen Sí, que ir. te Porque sacan- yo digo que va mucho en eso, va mucho en que en este caso ahora el presidente realmente establezca los fundamentos de dónde está, cuál es la ilegalidad, o sea, a qué le llamas realmente ilegalidad y qué es lo Claro. que realmente está afectando al país y hacer esta selección, por llamarlo de alguna manera, de ya quiénes realmente clasifican y quiénes no clasifican. Claro. Y hablamos, como lo hemos dicho, o sea, el no clasificar, el no querer cumplir las leyes, el querer cumplir las normas, el querer cumplir la convivencia, el incluso tener también la compasión, digamos, vamos a decir, del extranjero hacia el país o hacia la persona que lo está recibiendo o hacia el chileno en este caso. El que no exista nada de estas bases, de estos fundamentos, vamos a decir, te va a sacar a ti de cualquier lado, o sea, de Chile, de Claro. Estados Unidos, de cualquier parte. Muchas veces las personas dicen, por desconocimiento quizás, dicen que de pronto, no, yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Ya, pero no estás cumpliendo con principios básicos que te pide el país, por Claro. ejemplo. Claro, ¿y cómo lo ven ustedes? El amor que debería entregarse de alguna forma al extranjero, el apoyo. ¿Qué significa amar al extranjero para ustedes hoy? Bueno, lo que ustedes han hecho con nosotros. Bueno, mira, yo creo que eso también depende del corazón de las personas. Claro. Yo creo que eso es algo muy individual. Uno da de lo que hay en el corazón de uno. Yo no puedo tratarlos a ustedes mal Claro. por alguna experiencia que yo haya tenido en mi trabajo con otras personas, porque Claro. eso se trata. Entonces yo no puedo venir a Claro, tratarte a ti, o a Silvana, generalizar generalizarte por a ti la persona. por alguien que me ¿Qué es lo que dañó. está sucediendo con ¿Qué ustedes es en lo que nuestro país? sucede? Sí, Claro. señor. Todo se generaliza por el Claro. daño que algunos venezolanos están realizando. Y tú entras en las redes sociales y en las redes sociales tú ves, yo nunca comento, siempre voy a los comentarios, pero digo no, hasta aquí, porque se genera ese conflicto entre las dos nacionalidades y es muy fuerte porque quedamos un grupo también por medio. Por lo menos yo no soy de hacer comentarios, ¿verdad? Porque sé el efecto que puede causar. Entonces, muchas veces también cometemos ese error. ¿Qué comentario estoy aportando para expresar lo que yo tengo en mi corazón? Y eso habla también de lo, como decía Román, de lo humano que somos, qué tan mal está Claro. la humanidad como tal de decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a sacar a esta persona porque me está dañando el país. Epa, pero esta persona no es la que te la está dañando, te la está dañando este otro sector, ¿me entiendes? Claro. Hablando de la parte de los que vinieron a hacer las cosas mal y de los que están haciendo las cosas bien, que están ilegal, Claro. ¿me entiendes? Entonces yo pienso que esas dos cosas van de la mano, la humanidad y el amor hacia la persona que necesita. Mira, yo voy a ver qué está haciendo Alberto. Alberto, ¿cómo estás tú? ¿Tú estás regular? No, mira, yo no estoy regular, pero sabes, yo tengo un trabajo de tantos años porque conozco mucha gente también irregular que He dado tiene fruto, años. tengo testimonios de, claro. Claro, ¿me entiendes? Entonces no podemos, esas cosas van de la mano. El amor al prójimo, bueno, la palabra de Dios dice, amarás al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y el prójimo es la persona que te hace daño también, ¿verdad? Porque muchas veces también nos hacemos daños entre venezolanos y entre chilenos también lo También hemos se hace. visto. Entonces ahí tú ves que nos hace falta el amor. El amor se ha perdido. Esa empatía de decir, bueno, me voy a poner en los zapatos de él, pero sin entrar en abusos también. Me voy a poner en los zapatos de mi vecino que necesita hoy que yo le abra la puerta. Claro, yo digo que eso sucede también cuando vemos o aún tenemos el pensamiento de ver a la persona. Y ahora yéndonos un Sí. poco más a la palabra, el amor como tal no tiene condición. El amor de Dios no es condicionado. Entonces, claro, el practicar o el buscar tener amor al prójimo o buscar el tener amor, como dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese a ti mismo no es ¿qué necesito yo? ¿Qué quiero yo? ¿Cómo me siento bien yo? Ese a ti mismo muchas veces es de parte ver reflejado en uno el amor que Dios ha tenido con uno. Entonces, al manifestarlo con otros, tú no vas a ver la nacionalidad, no vas a No ver... va a haber Claro. ninguna diferencia. En ese la sentido, raza. la iglesia ha suplido un poco lo que el Estado no ha hecho, por ejemplo, Bueno, para en ustedes. nuestros casos sí.
En nuestro caso sí, Claro, en nuestro yo... Se ha transformado en un refugio la iglesia. Sí, Claro. cuando yo llegué la primera vez a la iglesia, yo siempre lo he dicho, yo me sentí como en casa. Y una de las cosas que me ha hecho permanecer y no dar un paso atrás en mi condición de lo que Dios me ha sanado y lo que Dios me ha traído libertad, es que yo me he sentido en casa. He sentido que como que siempre pertenecía a este lugar. A este ministerio, como que siempre pertenecía a este círculo. Entonces, para mí, sí ha suplido esa necesidad de sentirme en un lugar seguro, en un lugar donde me respetan, ¿verdad? Donde se dan cuenta y puedo Se ser yo valora, misma, claro. puedo ser yo misma, porque muchas veces en la calle, bueno, como yo les decía al principio, pasa desapercibida, que nadie se dé cuenta que soy venezolana porque por algunas malas experiencias, pero aquí yo puedo ser yo misma. ¿Me entiendes? Puedo hablar espontáneamente con ustedes porque ya ustedes me conocen, ya ¿cómo decir? La iglesia me conoce, la iglesia sabe quién soy yo. Entonces sí me he sentido acogida, sí me he sentido segura, y una de las cosas que también me ha permitido estar dentro del ministerio La Casa ha sido el no, o sea, el soltar el pasado, lo que dejé en Venezuela, para establecerme aquí en Chile. La iglesia me ha ayudado mucho a eso, porque también es difícil, tú no puedes avanzar en ninguna área cuando sigues anclado al pasado, a lo que tú dejaste en Venezuela. Nosotros dejamos casa, carro, ¿verdad? Nuestra comodidad. Entonces, llegar a un lugar donde no sabes cómo vas a estar, y la iglesia me ayudó mucho a eso, me ayudó a soltar el pasado, estar en el presente y proyectarme al futuro. Silvania, para ti, ¿qué temporada del tiempo te gusta más? ¿El verano? ¿El invierno? El verano. El verano. Sí. ¿Y a ustedes, chiquillos, cómo se adaptan al verano? ¿Al ¿Le ha verano? costado? Porque me imagino tropical todo Bueno, y acá también hay frío. yo digamos. siempre siento frío. Ya. Hasta en el verano siento frío. Aunque Esa ha es un sido una de las poquito... peores adaptaciones Sí, que han sí, tenido. a el mí clima. todavía me ha costado mucho adaptarme al clima. Siempre siento frío, aunque me encanta la playa y voy a la playa y me baño aquí Cuando en en pleno verano, verano. obvio, frío, en verano, playa sí, fría. sí, Pero no, sí. no en invierno No, ni... yo disfruto mucho, realmente disfruto mucho ir a la playa. Me baño, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, estoy esperando otra vez la fecha de entre La febrero y oportunidad. marzo, enero y febrero, para ir otra vez a la playa, porque me encanta, me encanta. Pero el clima sí, es un tema, por lo menos particularmente, yo siempre siento frío, siempre. Sí, es un tema, bueno, es como muchas cosas, obviamente va en la parte de la adaptación. Sí. Yo sé que los primeros años, el primer invierno, nosotros llegamos en agosto llegamos a este pueblo aquí a Casablanca, y es conocido, eso lo supimos después, un año después, que Casablanca mantenía un clima Especial. muy Sí, especial, porque siempre distinto. era, sí, siempre era invierno, el tema de la vaguada costera, mantiene un clima ahí. Claro, y los primeros años nosotros no conocíamos el frío en Venezuela, sino cuando tú ibas de vacaciones a un lugar de los Andes venezolanos, y conocías cierto clima de frío, y el vestirse para ese clima no se compara con el vestirse aquí para el Sí. clima de invierno. Pero es un tema que también, bueno, con los años uno va aprendiendo y se va adaptando. Yo duré creo que los 2 primeros años resfriándome, Sí. pero terrible todo el año. Porque entonces en invierno poco abrigado, y en verano muy abrigado, y bueno, se ha ido aprendiendo con el tiempo. Mira, algo importante que siempre uno lo toma como anécdota, ¿verdad? Y es lo que la migración saca de ti. O sea, la resiliencia en la que tú tienes y no te Claro. das cuenta, las fortalezas que tienes y no te das cuenta. O Algo sea, que si la hubieras estado en tu país no te hubieras dado cuenta, la claro. migración te hace sacar a ti lo bueno y lo malo. Mm. Lo bueno y todas las cosas negativas también. Y en mí, por lo menos, yo duré 2 años manejando bicicleta. En mi vida había manejado yo tanta bicicleta. Jamás, de verdad. O sea, de adolescente, el niño Jesús, el viejito Pascuero, cuando traía la bicicleta a los 12, 14 años, hasta los 15, creo yo, que anduve en bicicleta. Pero del resto jamás. Y en Casablanca antes de la pandemia,
se movían mucho las bicicletas, las personas se trasladaban. Y yo duraba, de la casa donde nosotros vivíamos a mi trabajo, eran como 15 minutos en bicicleta, 10 minutos cuando mucho. Yo tardaba más de 40 minutos. Las piernas se me encalambraban. Yo me tenía que bajar. Yo siempre me iba con una amiga y mi amiga me daba masaje y me decía, tranquila, Heli, tú puedes. Yo estoy contigo, yo no te voy a dejar sola. Lloraba y yo decía, Señor, ¿pero por qué me tocó esto? Decía yo. Pero todo ese proceso me fue amoldando. Claro, acomodando a lo que venía. Claro. Y hoy por hoy, bueno, agradecida también de ese tiempo. Bueno, muchas gracias, chiquillos, por estar con nosotros en el día de hoy, a hablar de este tema tan interesante y tan actual, ¿no? Con respecto a la migración y cómo lo vemos desde el punto de vista también cristiano. Porque si bien es cierto, estamos en un país donde estamos aprendiendo también junto con ustedes todo lo que es la migración y la ayuda también que nosotros podemos entregar. Pero bueno, la Biblia nos ofrece soluciones y la palabra de Dios también. Hay muchos versículos que hablan sobre la extranjería. También el pueblo de Israel fue extranjero en Egipto. Por lo tanto, hay un compromiso de parte de Dios con el extranjero, así que también nosotros queremos plantear este tema, a lo mejor no como debate, pero sí también llevarlo a que lo podamos conversar. Así que queremos agradecer a todos ustedes, también queremos sus comentarios a través de lo que usted ha pensado y ha visto acá en este podcast que hemos tenido en el día de hoy sobre la migración. Así que queremos agradecer y por supuesto denle a la campanita y muchas gracias por su aporte a través de los comentarios. Silvana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, a ustedes también, chiquillos, gracias por venir. No, Gracias. a ustedes. Nosotros nos volvemos a encontrar en otra oportunidad más en Fe Sin Filtro. Muchas gracias, nos vemos. Bendiciones.